Vamos a dar inicio. La prédica de hoy la titulé La exhortación, porque precisamente es la exhortación que hace Josué al pueblo de Israel antes de hacer su despedida. Y pues espero que haya sido bendecida tu vida, amado, así como fue la mía con todo este libro de Josué, que hoy pues gracias a Dios llegamos al final. Ya es el capítulo 23 y quizá me digas, pero son 24. Si ahorita revisas tu Biblia vas a decir, son 24, ¿por qué dices que finalizamos con el 23? ¿Quién se acuerda por qué vamos a finalizar con el 23? Porque empezamos con el 24. El Señor todavía pues no me había indicado que predicáramos todo el libro de Josué, y el primer servicio que tuvimos aquí, el 28 de marzo, precisamente predicamos sobre yo y mi casa, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿recuerdan? Y de ahí, bueno, pues el Señor nos llevó al principio, desde el 1, ir caminando todo eso, recorriendo esa aventura de Josué y el pueblo de Israel, y pues llegar hoy hasta ya el capítulo 23, antes de la despedida de Josué, con una exhortación muy especial que hace Josué para el pueblo de Israel. Y pues en ese capítulo Josué refuerza lo que vimos precisamente en el 21 y 22, las 2 semanas pasadas, donde vemos que levantan, recuerdan, un segundo altar, un altar de gran apariencia, dice. Un altar de gran apariencia, pues desobedeciendo y ofendiendo al Señor. ¿Quiénes fueron, recuerdan, los que levantaron ese altar? ¿Qué tribus? Así es, los que estaban en el otro lado del Jordán, del lado oriente. Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Y con esta exhortación y con el capítulo 24 podemos ver lo que comentábamos, cómo el Señor ya sabía precisamente qué iba a suceder con ese otro altar. Aunque ellos se pusieron de acuerdo y con un apretón de manos, ¿sí?, dijeron no hay ningún problema. Recuerdan que iba Finés fue junto con 10 de los príncipes de las tribus para hacer guerra, para pelear contra los hermanos que habían levantado ese altar, pero primero iban a platicar. Y cuando platicaron, ¿qué sucedió? Entre un acuerdo de hombres nada más, no lo vemos tan mal. Ellos le dijeron, no vamos a hacer holocaustos, no va a haber aquí ningún sacrificio, únicamente lo pusimos para que nuestros hijos no creyeran que pues nada más estaba el altar en Silo, ¿no?, que era el único, sino que pues para que no se olviden y no se sientan como que no son parte del pueblo de Dios. Dijeron, bueno, pues está bien, si no van a hacer ningún sacrificio, pues se dieron la mano y se regresaron y quedaron todos contentos, siendo que habían desobedecido al Señor. Y el Señor sí sabía lo que iba a suceder después con ese altar. Por eso fue que quitaron ¿qué ciudad recuerdan? A Becer, que era una de las ciudades de refugio. De las 6 ciudades de refugio, el Señor desechó una. Y fue precisamente por esa falta. Aunque ellos no lo habían visto así, el Señor sí lo había visto. Y lo descubrimos, ¿recuerdan? Que cuando ya leímos en el 21, ya no estaba mencionado Becer, que era una de esas 6 ciudades. El Señor ya había visto lo que iba a suceder. Él sabía que levantar otro altar diferente al que él había mandado, que era Silo, el único tabernáculo de reunión que estaba situado, ¿recuerdan dónde? En la mitad, ¿no? Justo en medio de todos, y que era una representación precisamente de Jesucristo, del Mesías. Él ya les estaba revelando, ¿sí?, cómo iba a ser la salvación. Solamente un Salvador, un solo sacrificio más que iba a ser el de Jesucristo. Él ya estaba revelándolo, pero ellos desobedientemente pensaron que podían levantar otro altar, ¿ok? Y aquí lo vemos, en el capítulo 24, 14 y 15,
que fue del primero que vimos, vemos qué sucedió después con la exhortación que vamos a ver ahorita y con lo que les dice Josué en su despedida. Vamos al 14, por favor. Acompáñame. El 24, 14. Capítulo 24, 14, solamente para recordar qué fue lo que les dijo. 14 y 15, fíjense. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Aquí vemos que el Señor ya había visto, ¿no? Desde entonces, desde que ellos estaban levantando el segundo altar, lo que iba a pasar, ya sabía perfectamente qué iba a suceder con el pueblo, porque Josué, después de más o menos 40 años que estuvieron en guerra, en la despedida les está diciendo esto. Otra vez les está recordando que no tienen que servir a dioses ajenos. ¿Por qué? Porque estaba sucediendo nuevamente. Increíblemente y trágicamente estaban volviendo a caer en idolatría. Y vemos que al Señor pues no lo pudieron engañar. El Señor ya sabía qué iba a suceder desde que estaba levantando ese segundo altar de gran apariencia del otro lado, del lado oriente del Jordán. ¿Por qué? Pues sabemos, ¿no? El Señor que escudriña la mente y prueba el corazón, como lo dice Jeremías 17:10. Él sabía perfectamente lo que iba a suceder en ese altar que nombraron. ¿Cómo lo nombraron? ¿Se acuerdan? Ed. Es testimonio que le pusieron ellos mismos. Es testimonio de que Jehová está entre nosotros, de que no hicimos mal, sino que este segundo altar es para dar testimonio a nuestros hijos de que Jehová está con nosotros, ¿no? Pero según ellos solamente iba a ser para eso, ¿no? Un símil, recuerdan que decía, era un símil del altar de Silo. Y no, finalmente el Señor aquí a través de Josué nos lo dice en el 15, fíjense. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Se dan cuenta? Después de tantas batallas, tantas maravillas y bendiciones, producto de la fidelidad de Dios, volvieron a caer en idolatría, en desobediencia. Muchos sabemos pues que no, eso que ellos habían dicho no lo iban a cumplir y cayeron en idolatría. Y por eso Josué, al despedirse, les vuelve a decir, les estaba reprendiendo contra la doble fidelidad que habían ellos generado. La fidelidad que decían darle a Dios y la que le daban a los dioses ajenos que seguían ellos adorando, a los dioses de sus padres y a los dioses de los, incluso peor ahora, de los amorreos, de los jebuseos, de todas esas tribus con las que él les había mandado que no se mezclaran, ¿no? Pero que finalmente sí iba a suceder, ¿ok? Qué triste, ¿no? Qué triste que después de tantas maravillas que pudimos ver, tantas cosas y la fidelidad de Dios, el hombre no se haya podido mantener fiel. No se haya podido mantener fiel a él. Y vamos a recordarlo. ¿Recuerdan Josué 1? Que se tituló Esfuérzate y sé valiente. Ahí están los flyers. Mira, hermano, dejaste tus lentes para que puedas leer. Están. Sí. Esfuérzate y sé valiente. ¿Recuerdan que vimos la confirmación de Dios para Josué? Donde, como ese sucesor de Moisés, le estaba dando la misma autoridad que le había dado en su momento a Moisés. Eso fue lo que pudimos ver en el capítulo 1. Después en el capítulo 2 que vimos la gracia redentora, así lo titulamos, gracia redentora, la fe de Rahab, donde vimos la revelación hermosa de su misericordia, redimiendo e insertando a Rahab, la ramera, y a toda su familia
con el pueblo de Israel. ¿Sí? Con el pueblo de Israel, porque ella había creído. Porque ella había creído realmente en el Dios poderoso, en el Dios de los judíos, ¿no? Y el Señor la redime a ella y a su familia. ¿Recuerdan? Que ayudó a los espías, que los escondió y que después pusieron el listón grana, color grana, en la casa de Rahab para que ellos distinguieran en esa destrucción que iba a haber ahí en Jericó, que esa casa había sido marcada y perdonada por el Señor. Una familia redimida, así como lo fuimos nosotros. ¿Sí? Es la más clara representación de la misericordia del Señor. Siendo ella no del pueblo judío, sino gentil, el Señor la rescató. Al igual que a nosotros. ¿Ok? Y que pudimos incluso hacerlo en el campamento Las Manzanas, ¿recuerdan? Aquí está Moy, recuerdan que subieron a bajar el donde estaba marcado el listón y sacaron el mensaje de Rahab. Muy bien. Josué 3, recuerdan que vimos, se llamó santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros, donde pudimos ver toda la preparación del pueblo siguiendo las instrucciones específicas que les daba Dios para cruzar el Jordán. Pero primero, recuerdan, hubo una preparación que el Señor les mandó, hacer expiación, purificarse, santificarse, porque Jehová haría mañana maravillas. ¿Qué iba a hacer el Señor? Pues abrir nada más y nada menos que el Jordán para que pasaran, ¿sí? Josué 4, ¿recuerdan? ¿Qué significan estas rocas? ¿Qué significan estas rocas? Y que lo pudimos hacer de manera interactiva, que llevamos incluso el arca del pacto, ¿no? Reproducida en pequeño, íbamos a 9 metros, estamos hablando de que realmente el Señor les había dicho, ¿cuánto? 914 metros, ¿no? Casi era 1 kilómetro el que tenían que estar alejados del arca. Bueno, nosotros íbamos caminando a 9 metros y pudimos cruzar el Jordán y por medio de cada uno de nuestros varones tomar una roca y la pusimos como un monumento conmemorativo, como les había mandado el Señor a cada uno de los príncipes, ¿recuerdan? Y dejamos que curiosamente, ¿qué nos salió con esas 12 piedras representando a cada tribu? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo fue el monumento conmemorativo? Una cruz. Cuando las pusimos, cada ángulo con esas 12 piedras hace una cruz. Y dejamos ahí una cruz con esas piedras que pues dijimos, vamos a orar para que de igual manera como lo que había mandado el Señor a Josué, que para que sus hijos recordaran siempre que el Señor había abierto el Jordán, vamos a orar para que nuestros hijos vuelvan un día, volvamos con ellos y les recordemos, ¿no? Les recordemos nuevamente ese hermoso mensaje, ¿no? Que hicimos como que habíamos cruzado el Jordán, ¿verdad? Muy bien. Josué 5 y 6, ¿recuerdan? Poder que derrumba murallas y levanta vidas. Cuando vimos el poder de Dios obrando sobre la obediencia del pueblo, ¿no? Y derribó las murallas de Jericó, que así es como, ¿recuerdan qué decíamos? El Señor derriba las murallas del corazón del hombre. Esas murallas que se levantan en nuestros corazones endurecidos, así lo hace el Señor. Cuando Él nos está ya llamando, nos está buscando y nos quiere dar un corazón nuevo, un corazón renovado, así el Señor, no hay murallas que le impidan que entre Él al corazón de un hombre. Y Josué 7, ¿recuerdan? Que le llamamos, ¿por qué nos has turbado? Que fue lo que le preguntó precisamente Josué a Acán, cuando tuvieron la derrota de Enjai por el pecado de Acán, por el anatema que él había escondido en su tienda, ¿recuerdan? Y que a través de ese mensaje el Señor nos mostró la aplicación de su justicia por el pecado que había cometido Acán, pero también su misericordia al ver cómo el pueblo fue obediente y con todo dolor, aunque tuvieron que matar a Acán, a su familia y a todas sus pertenencias,
el Señor los ve con misericordia e inmediatamente prepara lo que sigue. Josué 8, segunda oportunidad, ya ir a tomar a Jai, ¿no? Ese pueblo que los había perseguido y les había matado a 36 de sus hermanos y que con tristeza no sabían qué había pasado hasta que el Señor les reveló que había sido el pecado de Acán. Posteriormente vimos segundas oportunidades, una segunda oportunidad que les dio el Señor de reivindicarse, de ser obedientes, y entonces la gran batalla donde los emboscaron, ¿recuerdan? Los emboscaron y que el Señor planeó por medio de Josué, cuando le dice no bajes la lanza, ¿no? Para que terminara, y estaba Josué con la lanza para que terminaran con todo el trabajo que el Señor les estaba mandando. Y de ahí nos fuimos a Josué 9, de promesa a murmuración y de maldición a bendición, donde vimos ese nada más y nada menos el hermoso mensaje nuevamente de la misericordia del Señor hacia los gabaonitas. ¿Recuerdan? El pueblo de los gabaonitas que engañó a Josué y a los príncipes y a los ancianos y se insertaron con ellos, y que Josué los maldice. Pero ¿qué vino después? Una gran bendición por parte del Señor, porque de igual manera les permitió que se insertaran con ellos, ¿no? Que vivieran con ellos, pero Josué les había dicho, ustedes van a servir en el templo, serán los que lleven agua y que se encarguen de llevar siempre que el templo tenga agua y cuidar de las cosas del templo. ¿Y qué podemos ver? Pues la gran bendición, ¿no? Un pueblo gentil, pecadores, mentirosos, engañadores, que finalmente terminaron con la honrosa misión de cuidar que siempre hubiera agua en el templo. Los gabaonitas, ¿no? Y que hacíamos la comparación de igual manera como a nosotros, ¿no? Lo que ha hecho el Señor con nosotros. Nosotros somos gentiles, pecadores, que quizá no merecíamos estar con Él junto con su pueblo, y hoy somos adoptados como pueblo de Él, ¿sí? Por su misericordia que veíamos con los gabaonitas. Y Josué 10, lo inimaginable. ¿Recuerdan? Cuando vimos el gran poder sobrenatural de nuestro Dios al detener el sol a la voz de Josué y hacer caer incluso granizos. ¿Recuerdan? Granizos sobre los que estaban, granizos como rocas sobre los que los venían persiguiendo en Bet Orón, y de manera quirúrgica y sobrenatural el Señor pues los acabó, ¿no? Acabó más de los que ellos mismos habían acabado en la lucha con el granizo. Y digo de manera quirúrgica porque pues, solo granizó sobre de ellos, ¿no? Y no sobre del pueblo. Entonces, vimos el poder sobrenatural del Señor cuando en el día más largo que está registrado en la historia de la humanidad, el sol se detuvo para que pudieran acabar con la mayor parte de los pueblos enemigos. ¿Recuerdan? Que en un solo día, un día largo, que alargó el Señor, acabaron con la mayoría de los pueblos enemigos. Todo el Negev, todos los amorreos, heveos, hicieron algo maravilloso en solo un día. Y Josué 11, como la arena que está a la orilla del mar, lo titulamos. ¿Recuerdan? Vimos la alianza de Javín, el rey de Azor, con varios reinos para ir en contra de Josué y del pueblo. Querían ir contra los gabaonitas cuando se enteraron que Gabaón se había unido al pueblo de Israel, ¿sí? Y que se junta a él al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo de las montañas y al heveo al pie del monte Hermón en la tierra de Mizpa. Todos salieron a luchar contra Israel, recuerdan, todos. Y como lo dice el versículo 4 de ese capítulo 11, dice, estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar, en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos, recuerdan, fueron derrotados por nuestro Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Por la obediencia de su pueblo. Porque se estaban manteniendo fieles
Y el Señor, a pesar de que ¿se acuerdan que decíamos, qué sería que te levantaran de repente como la arena que está a la orilla del mar, pueblos, con guerreros, con carros, como dice aquí, con carros de guerra, ¿no? Y muchísimos caballos. Y recuerdan que ellos desjarretaron sus caballos. Maravillas que vimos del Señor. Josué 12 y 13, que vimos fidelidad y justicia de nuestro Padre Celestial, con el que festejamos el Día del Padre, ¿recuerdan? Festejando a nuestro Señor por ser un Padre justo y fiel con todos nosotros, con sus hijos. ¿Lo recuerdan? Que nos llevó a reflexionar y a hacer un compromiso con nuestro Señor y dejar atrás, ¿qué? La tibieza, ¿no? Que los varones principalmente nos levantáramos y tomáramos ese compromiso que el Señor nos ha puesto como cabeza de nuestro hogar. Josué 14 y 15, que vimos tierras y aguas de fe, donde Caleb recibe a Hebrón, lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Y nos muestra la fe inquebrantable que tenía Caleb desde que Moisés les había mostrado esa tierra. Él se decide a tomarla, ¿sí? Y siendo un hombre de 85 años, sale a guerra contra los gigantes, toma las tierras y además le da a su hija Axa y al valiente, ¿quién? Otoniel, ¿recuerdan? A Otoniel, que se casó con su hija, salieron a conquistar Kiriat Sefer y les da las tierras con fuentes de arriba y de abajo, ¿no? Que se le pide su hija para poder sembrar esas tierras. Le dice, pídele a tu padre que nos dé aguas. Y llegamos a esa reflexión también y esa revelación, ¿no? En la cual podíamos ver que sí, se necesitan buenas tierras para sembrar, pero se necesita que sean regadas por el Señor. Pero se necesita la fe para creer realmente que va a llover, que va a caer esa agua, ¿no? Y que era lo que veíamos, que el Señor lo hacía de esa manera para que nosotros creciéramos y diéramos fruto. ¿Ok? Josué 16 y 17, oportunidad o imposibilidad, esperanza o queja, donde el Señor nos mostró cómo ver las situaciones como una oportunidad, no como una imposibilidad. Y a través de la forma en que Josué manejó, ¿recuerdan las quejas? Las quejas de las tribus de Efraín y Manasés, vimos que en vez de quejarnos, debemos tener esperanza, ¿no? Como Josué les mostró, dijo, bueno, si ustedes son tantos, si son tan grande tribu y dicen que no caben, ¿no? Que no les alcanza, pues ustedes, ¿y que por qué les dimos tierras de arriba? Ustedes van a poder, dice, dividir estos montes, cortar los montes, dice, para poder sembrar, ¿sí? Recuerdan que vimos un mensaje que les daba de esperanza y de no ver quejas, no ver los problemas como una imposibilidad, sino como una posibilidad, con esperanza de saber que el Señor iba a hacer cosas grandes. Josué 18, que lo titulamos ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Recuerdan? Donde el Señor nos incomodó y nos llevó a tomar acción, a levantarnos por medio de la pregunta que Josué le hizo en el versículo 3 a los quejosos, que les dice, a los que estaban faltando, a los que estaban esperando y que no habían ido. 7 tribus, ¿recuerdan? Que faltaban de ir a tomar las tierras. Ya habían ganado, ya tenían toda la heredad, ya nada más era que fueran. Y estaban ahí sentados, ¿no? Y que les dice, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Esas 7 tribus que no habían ido por su heredad. El Señor ya había hecho todo, ya les había dado las tierras, ya habían ganado batallas y no se levantaban. Y que pues el Señor también nos incomodó con ese mensaje y nos invitó, ¿no? A levantarnos, a tomar esas promesas que Él ha dejado escritas para nosotros. Josué 19, ¿recuerdan? Compartir bendice, donde vimos la gran bendición que representó para Israel repartir de sus tierras para Josué, ¿sí? Josué no tenía tierras y todos dieron de una parte de sus tierras para que Josué viviera
y le dieron la ciudad que él había escogido. Le asignaron tierra al igual que a la tribu de Leví. Y vimos también que la tribu de Judá, que tenía, recuerdan, tierras excesivas, a la tribu de Judá les había tocado mucho más tierra. Y el Señor lo tenía dispuesto. Ellos tuvieron el corazón para darle a la tribu de Simeón, que recuerdan, ¿por qué no había tenido la tribu de Simeón una heredad? ¿Sí? ¿Quién se acuerda? Porque mataron a los... A Siquem, exacto, al príncipe Siquem. Leví y Simeón, recuerdan, habían sido malditos por Jacob, porque habían hecho una matanza, una venganza en contra del príncipe de Siquem, de Hamor, el pueblo de Hamor, y el príncipe de Siquem, que había abusado de Dana, la única hija de Jacob. Y ellos quisieron tomar venganza por su lado, ¿sí? Y Jacob los maldice, ¿no? Porque fueron desobedientes, lo hicieron sin consentimiento de Jacob. Por esas razones que ellos no tenían heredad. Ellos no fueron tomados en cuenta, no se echaron suertes para darles tierras. Pero Judá les entrega tierras a ellos, con la bendición que ellos habían recibido de tener tierras excesivas. Y a Leví, que tampoco la tribu de Leví iba a recibir, el Señor, ¿qué les dijo? Su heredad era Jehová, ¿no? Y los levantó como sacerdotes para cuidar las cosas sagradas del Señor, y siempre los iba a cuidar, ¿ok? Entonces vimos esa bendición y la gran bendición que tuvo Judá. ¿Recuerdan? Ellos repartieron tierras, pero recibieron algo todavía mayor. ¿Cuál fue? Exacto, que de Judá iba a venir ¿quién? El Mesías, Jesucristo. Es de ese linaje, ¿no? De la tribu de Judá llegaría el Salvador Jesucristo. Y Josué 20 que vimos, ¿recuerdan? Nuestro refugio, el hermoso mensaje que nos dio nuestro Señor al nuevamente revelar a Cristo como nuestro refugio, por medio de las ciudades de refugio. ¿Recuerdan? Que fue impresionante cómo nos mostró que esas ciudades de refugio precisamente estaban profetizándolo a Él, a Jesucristo, al Mesías. Las ciudades de refugio representaban ese lugar donde tenía que correr el pecador, ¿no? El homicida tenía que correr pronto a las ciudades de refugio para que no lo matara él, el Goel, ¿no? El vengador de la sangre. Y ahí es donde podemos ver cómo fue revelado Jesucristo. Y Josué 21, cuando vimos precisamente lo que platicábamos hace rato, el otro altar, ¿no? El otro altar que tristemente, después de ser bendecidos estas 2 tribus y media, de decirles que habían cumplido lo que el Señor les había dado, lo que les había mandado, que habían sido obedientes en defender y luchar con sus hermanos, que gozaran de riquezas, de oro, de plata, de todo lo que llevaban, que ya fueran a descansar a su heredad. Resulta que inmediatamente después de esa honra y esa bendición, levantan el otro altar, ¿ok? Y Josué 22, que le pusimos, no es lo que estás pensando, donde vimos el domingo pasado que con un simple acuerdo de hombres, apretón de manos, pues llegaron a un acuerdo y estuvieron todos conformes en que se levantara y se dejara ese otro altar. En cada capítulo el Señor nos mostró ¿qué? Su fidelidad, la fidelidad de Dios. Al ver que todo lo que Dios les había prometido, lo habían recibido. Todo, absolutamente todo, cumplió el Señor. Y bueno, ahora vamos a Josué 23, que es la exhortación de Josué al pueblo, para ya finalizar Josué. Quiero que, hermanos, a través de la lectura juntos identifiquemos los elementos que debemos considerar al exhortar a algún hermano,
cuando exhortes a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, o incluso a los no creyentes, ¿no? Cuando les compartimos el evangelio. Y qué mejor que con el ejemplo de un varón obediente y temeroso de Dios como lo fue Josué, ¿sí? Vamos a ver qué elementos lleva la exhortación de Josué y cómo los podemos aplicar nosotros en nuestra vida. Cómo podemos aplicarlos cuando exhortemos a alguien. Y quiero decirte que esto es bíblico, ¿eh? La exhortación aparece en muchísimos versículos y mucho en las cartas pastorales de Pablo, en Timoteo, en las cartas también a los hebreos. Pablo siempre habla de exhortar. Primera de Timoteo 4:13. Vamos a verlo, acompáñame. Primera de Timoteo 4:13. Y quien lo tenga, por favor, hágame el favor de leerlo. Primero de Timoteo 4:13. Entre tanto que vos ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahí está. ¿En qué? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esta es una labor que deben de hacer un buen ministro de Jesucristo, ¿no? Como lo era Timoteo. Pablo le está haciendo la exhortación también a Timoteo. Precisamente lo está exhortando. Y lo mismo le vuelve a decir en 2 de Timoteo. En el 2 de Timoteo 4:2. Acompáñenme. 2 de Timoteo 4:2 también habla de exhortación. También le da las labores de un buen ministro de Jesucristo. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así es. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Le dice, predica la palabra, instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, y aquí está la palabra. Exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita de Josué? Cómo con paciencia y doctrina, utilizando la palabra, va a exhortar al pueblo. El objetivo de la exhortación también lo podemos ver, Pablo lo deja en Hebreos 12:5. Acompáñame. Hebreos 12:5, cuando les habla de tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí también a los hebreos les habla de cuál es el objetivo precisamente de la exhortación. Hebreos 12:5, por favor. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Así es. Señor, Perdón, sí. Porque el Señor acama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así es. Ahí les estaba diciendo, ¿no? Lo importante que era, dice, ahí ya veis, ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Así debemos de exhortar como a nuestros hijos, ¿no? Como lo hace el Señor cuando nos disciplina, ¿no? La exhortación es importante y se debe de llevar a cabo. Así que aquí nos muestra, ¿no? Con estos 3 versículos, y digo, hay muchos más, pero estos 3 me gustaron porque son precisamente deberes cristianos, el de exhortar a los demás. Vamos a empezar del 1 al 3, por favor. Vamos a ver primero, Josué 23, vamos a revisar del 1 al 3 primero. Vamos a ver esa exhortación de Josué al pueblo. Josué 23, Josué 23, y vamos a leer el 1, del 1 al 3, por favor. 1 al 3. Quien lo tenga, quien guste. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo soy viejo y avanzado en años. Vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios
¿Ha hecho? Vosotros habéis visto todo lo que Jehová nuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por nuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Así es, gracias hermano. Aquí vemos en estos 3 versículos el primer elemento que debe de contener una exhortación. Si se fijan, lo primero que hace Josué es dar la gloria a Dios. Dar la gloria a Dios. ¿Sí? Él les dice, el que ha peleado, ¿no? El que ha hecho todo a estas naciones por vuestra causa, vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Josué da la gloria a Dios. Y de hecho ya lo hemos platicado mucho, ¿no? Dar la gloria a Dios debe de ser el objetivo de todas nuestras actividades. Nuestro objetivo principal. El fin último y principal del hombre debe ser dar la gloria a Dios, ¿sí? Y no puede faltar en la exhortación, ¿no? La exhortación es algo que el Señor nos manda, entonces el objetivo principal debe de ser darle la gloria a Dios. Y así es como lo vemos, como lo menciona, ¿no? Josué, primero le da la gloria a Dios. Él fue el que hizo todo, Él fue el que luchó, el que ganó las victorias. Es lo primero que les dice. Primero le da la gloria a Dios. Y el 4 y el 5, ¿qué dice? He aquí, os ha repartido por suerte en herencia para vuestras tribus. Estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová nuestro Dios las echará delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová nuestro Dios os ha dicho. Amén. Gracias, hermano. ¿Qué segundo elemento encontramos aquí? Algo que tenemos que hacer también siempre. Exponer la fidelidad de Dios. ¿Sí? Vemos cómo Josué les hace ver que Jehová cumple todas sus promesas. Cumple todo. Es fiel. Como lo dice al final del versículo 5, ¿no? Ahí lo dice. Se me movió. Dios os ha dicho. Exactamente. Vuestro Dios ha dicho, ¿no? Al mencionar como Jehová vuestro Dios ha dicho. Así de esa manera, así se ha cumplido. Eso es lo que nosotros debemos de siempre mostrar, la fidelidad de Dios. Sabemos bien que quizá no se cumplió todo, pero no fue por Dios, ¿no? Al final fue por causa de la desobediencia del pueblo. Él les iba a entregar todo, iban a habitar ellos. Pero si hoy, a la fecha, el pueblo judío sigue habitando, sigue teniendo guerra y no tiene paz, es porque finalmente no obedeció a Dios, ¿no? Y consintieron seguir habitando con ellos, pero además casarse con las hijas de sus pueblos, convivir con ellos y idolatrar y a dar adoración a los dioses ajenos. Pero la promesa, amado, sigue vigente, ¿eh? Para aquellos que creen firmemente en el Señor, para los que en verdad desean obedecerle, Dios puede hacer que vivamos en victoria constante. Él es fiel. Y esa promesa que Él dio, esa promesa sigue vigente. Que no se haya cumplido por causa de su pueblo, es otra cosa. Pero Él es fiel, ¿no? Él es fiel. Del 6 al 9, por favor, ¿qué dice del 6 al 9? Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ellos ni a diestra ni a siniestra. A ver, hay un momento. ¿Se fijan cómo dice? Le dice que no deben ni agregar ni quitar prácticamente, ¿no? Ni te alejes ni a la derecha ni a la izquierda. La palabra de Dios se debe de cumplir tal cual como Él lo ha dicho. Y así se los pone, ¿no? Y se los deja bien claro. Centrado siempre, amado, en la Escritura. Como el Señor lo manda. ¿Sí? Y el 7, Miguel, por favor. Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Ok. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis,
como habéis hecho hasta hoy. Ok. ¿Y el 9? Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Así es. Aquí les está dejando también muy claro, ¿no? Lo que hablábamos hace rato. Dice, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Hoy en día, amado, ¿a qué equivaldría? Cualquier forma de adoración que no esté anclada en Cristo, que no sea a Cristo, pues solamente podría ser interpretada como idolatría. Todo lo que no sea darle la gloria a Él, adorarlo a Él, eso es como la idolatría que cometió el pueblo, ¿no? El pueblo judío. Entonces, la palabra sigue estando vigente. Y esto, que es el tercer elemento, es la recomendación, ¿sí? Después de dar la gloria a Dios, de exponer su fidelidad, tenemos que hacer dentro de la exhortación siempre una recomendación, ¿no? Ahí viene la parte en la que le estamos compartiendo a un hermano o a alguien que no es creyente. ¿Qué es lo que debes hacer? ¿Qué no estás haciendo bien? Y recomendarle qué hacer, qué es lo que vemos que está haciendo aquí Josué, ¿no? Vuelve a darle, si se fijan, nuevamente la gloria a Dios y exalta su fidelidad, pues les dice, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Les vuelve a recordar la fidelidad de Dios, ¿sí? Le da la gloria a Dios, pero también les está haciendo la recomendación. No os juntéis con otros pueblos, no adoréis a dioses ajenos, ¿no? Está haciendo ya la recomendación. Y el 10 y el 11, por favor, hermanos. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Así es, gracias. ¿Qué elemento vemos aquí? Una promesa. Es bueno que cuando exhortemos podamos mostrarle a nuestros hermanos una promesa, pero también, que hemos dicho muchas veces, la condición, ¿sí? Hay muchas promesas que se encuentran en la bendita palabra de Dios, pero cada promesa lleva una condición, ¿sí? Aquí les está dando la promesa, ¿no? Que dice, un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Así, como Él os dijo, es una promesa del Señor. Pero ¿qué les dice en el 11 inmediatamente? Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios, ¿no? O sea, ahí está una gran promesa, una promesa poderosa. Tú persigues a 1000, ¿no? 1000 van a salir corriendo delante de ti. Pero tienes que guardar con diligencia tu alma para que améis a Jehová vuestro Dios. ¿Cómo se ama a Dios? Obedeciéndole. Amén. ¿No? Lo hemos visto en muchos versículos, ¿no? ¿Quién es el que lo ama realmente? El que guarda sus mandamientos, ¿no? Entonces, aquí está. Sí, le muestras la promesa, pero también muéstrale la condición, porque pues muchas veces nos gusta, ¿no? Tomar las promesas por separado, porque suenan muy bonito, ¿no? Y le dices a un hermano, dice el Señor que perseguirás a 1000. Pero ¿qué tienes que hacer? No nada más, sí, es que el Señor a mí me dijo que yo perseguiría a 1000, y te paras y crees que los 1000 van a correr. Pero no vives amando al Señor, no le das tiempo, no vives con un tiempo devocional con Él, no lees su palabra y quieres levantarte delante de un ejército, ¿no? Cuando no estás ni fortalecido espiritualmente. Hay una condición que se tiene que cumplir para que la promesa de Dios se cumpla en tu vida. Y vamos a ir terminando. Ya llevamos, 4 elementos. Vamos a ver el quinto. El quinto elemento de una exhortación se nos muestra del 12 al 16.
del 12 al 16, por favor. ¿Quién me ayuda? Primero vamos a ver 12 y 13. Que este quinto elemento es mostrar las consecuencias. Las consecuencias de no obedecer. Debemos advertir cuáles son las consecuencias a los demás, a quien exhortemos, de no obedecer a Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a los que restan de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concentrareis con ellas matrimonio, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que parezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Hasta, es ahí hermano, 12 y 13 ahorita. Hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. ¿Se dan cuenta? Es la advertencia, ¿no? Si hicieres esto, si desobedeciereis, entonces, dice, Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios ha dado. Hoy sabemos, como decíamos hace un momento, eso no ha sucedido en el pueblo de Israel, ¿no? Más bien eso ha venido sucediendo todavía. Gaza, Jordania, toda esa zona en guerra. No pudieron echar a todas esas tribus con las que siguen habitando hasta el día de hoy. Aquí Josué les estaba dando las consecuencias de no obedecer a Dios. Y en este versículo donde Josué les recuerda algo, ¿qué creen? Que ya habían escuchado. Algo que ya habían escuchado años atrás por medio de Moisés. Y debemos de estar atentos, amado, porque también nosotros a veces ya hemos escuchado, ya lo conocemos, ya lo damos por hecho. A mí me tocó exhortar a una persona, pues, que llevaba años en la fe y se sabía la Biblia de memoria. Y cuando yo le iba a dar un versículo, sí, ya sé, y me lo decía de memoria. Pero ¿y entonces? ¿No? ¿Por qué no lo vives? Ya lo conozco, sí, ya lo conozco yo. Y me lo podía decir de memoria, ¿no? Yo iba a sacar la Biblia y él ya me lo estaba diciendo. Pero no lo vivía, ¿sí? Así veo al pueblo aquí. Ya conocían. Muchos años antes, Moisés ya les había dicho. Vamos a verlo, mira, ve, Números 33:55. Y pon atención, porque aparte de estos 5 elementos, aquí va a haber una revelación hermosa, como lo ha hecho el Señor. Recuerden, toda la Biblia habla de Cristo Jesús. Siempre es revelado nuestro Salvador, siempre, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tanto en el Nuevo Testamento se habla de Cristo como en el Antiguo Testamento. Y aquí vamos a encontrar una pepita de oro. Saca la pala y el pico y vamos a escarbar un poquito más porque ya va a salir la pepita de oro. Vamos a leerlo. Vea Números 33:55, por favor, para que veamos lo que ya se les había dicho, que es casi exactamente lo que dice aquí este versículo, lo que dice el versículo 13. ¿Quién lo tiene ya? Números 33:55. Y si no echaréis a los moradores del país delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Así es. ¿Se fijan? Suena muy similar, ¿no? Josué está volviéndoles a recordar algo que ellos ya sabían. Los que dejareis de ellos serán por aguijones a vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Y aquí, amado, está precisamente nuestra pepita de oro que acabamos de encontrar ahí en la mina. Se está revelando una vez más en las Escrituras
a nuestro Señor Jesucristo. Al afirmar que el juicio por alejarse del Señor y desobedecerle sería ¿qué? ¿Qué dice? Azote para sus costados, por espinas para sus ojos. No lo está diciendo solo nada más por decirlo. El Señor estaba ya revelando algo. Se está profetizando las muchas agonías que soportó nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. El brutal, ¿qué dice? Azote, ¿no? El brutal azotamiento que recibió por los romanos. Y la corona de espinas, ¿no? Que le pusieron. Espinas a sus costados. El juicio por el fracaso de Israel y de todos los hombres, de todos nosotros, por el pecado, llevaba este castigo. Este castigo que está mencionando ahí Josué. Ese castigo que mencionó Moisés. Esa advertencia en esta exhortación. Pero también vemos que está una gran esperanza ahí. El plan de nuestro Señor para salvar al hombre. Ahí se está revelando. Para salvarnos a través de su Hijo unigénito. El que llevó ese castigo fue Cristo, quien nos redimió de la maldición de la ley y fue hecho maldición por nosotros. Gálatas 3:13, ¿no? ¿Qué dice? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Esas maldiciones que puedes encontrar, Cristo fue hecho esas maldiciones para que no cayeran sobre nosotros. Gálatas 3:13 y dice, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Una maldición hecha bendición por Cristo nuestro Señor. Amado, esa es la bendición planeada por el Señor para salvación, cumplida por el único que podía hacerlo, Cristo nuestro Señor. Ninguno de nosotros, lo sabemos bien, hubiéramos podido con ese castigo. Ninguno de nosotros pudiéramos haberlo hecho. Ninguno hubiera sido obediente hasta llegar a la muerte. Y a la muerte de cruz. El único que lo pudo hacer es Cristo nuestro Señor. Solo Él. Y así lo menciona también en el 14 Josué. ¿Qué dice el 14, por favor? Y he aquí que yo estoy para encontrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. A ver ahí, hermano. ¿Se dan cuenta? No ha faltado ninguna de ellas. Como lo repite, ¿recuerdan el capítulo 22? A las 2 tribus y media. Cuando los bendice Josué, de igual manera vuelve a repetirles, Jehová vuestro Dios, dice, todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios ha dicho de vosotros, todas han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Nuevamente la fidelidad de nuestro Señor. Y esto, amado, hasta la fecha sigue siendo igual. Todo lo que está aquí escrito se ha cumplido. Todo, absolutamente. Todo es verdad. Y Dios sigue cumpliendo sus promesas. Y las cumplirá. Y las cumplirá. Así como prometió un Mesías. Y hoy sabemos que se cumplió, ¿no? Que vino nuestro Señor Jesucristo y pagó y nos dio salvación. Ahí vemos que Él cumplió. Él no ha faltado ni faltará a ninguna de las buenas palabras que Jehová nuestro Dios ha dicho, como lo dice el 14. Y el 15, ¿qué dice el 15? Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros
destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Os ha dado. También para el que no crea, ¿no?, en Cristo, también sigue vigente el juicio por la desobediencia. Eso sigue también vigente. Así como sus promesas se cumplen, se han cumplido y se cumplirán, también el juicio, también el castigo sigue vigente. Ese castigo sigue vigente. Hoy en día, para el que no crea en Cristo, sigue ese castigo de desobediencia, ¿no? Sigue vigente. Y lo sabemos. ¿Cuál es? La muerte eterna. Lo que vendrá en el juicio final para todo aquel que no se haya arrepentido y no haya creído en Jesucristo. Y el 16, para terminar. Sí. Si traspasaréis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, e inclinándonos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros, y pareceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Así es. Ahí termina su exhortación y vuelve a advertirles sobre el juicio de la idolatría, que hoy es el mismo que negar la cruz, ¿no? Lo que veíamos. La idolatría equivale a negar la cruz y buscar la salvación por cualquier otro medio que no sea Jesucristo. Muy bien, amado. Entonces, ahí está una lámina, donde están esos 5 elementos para que los recordemos, recapitulemos. Dar la gloria a Dios primero. Exponer la fidelidad de Dios siempre, amado, cuando compartas a alguien, cuando exhortes, expon la fidelidad de Dios. Muéstrale siempre que Dios cumple todas sus promesas, que Él es fiel. 3, la recomendación. Ahí es donde entras y le haces tu recomendación al hermano, o donde le muestras el evangelio. En este caso, ¿qué les decía? ¿Qué les recomendó al pueblo de Israel? Que fueran obedientes e íntegros. Que esa integridad, que no anduvieran con otros dioses, ¿sí? Que lo que el Señor les había mandado lo hicieran. Que no dijeran, amo al Señor, obedezco al Señor, e hicieran otra cosa. Adoro a Jehová, como en el altar, ¿no? Jehová está entre nosotros, pero ese altar fue de desobediencia y terminaron haciendo sacrificios y holocaustos en ese altar cuando el Señor no se los había mandado. Y más adelante, ¿recuerdan lo que decíamos? Manasés, el rey más malo de todos, el que ha hecho lo más malo a los ojos de Dios, terminó incluso en ese mismo altar levantando una estatua de acera. Ser íntegros y obedientes. Y para eso es lo que tenemos que recomendarle al que es creyente. Y para el incrédulo, el que no cree, que crea y se arrepienta. Que crea en nuestro Señor Jesucristo y se arrepienta. Esa debe de ser la recomendación. Y 4, la promesa y la condición. Recuerden, siempre que menciones una promesa, también menciona la condición. ¿Sí? No debemos nada más de demostrar las puras promesas, como cuando decimos, ¿no? Y lo hemos platicado. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esa suena súper bien, ¿no? Cuando a alguien le pasa algo, no, pero todo ayuda bien. Sí, pero ¿qué dice? Para los que aman a Dios. No es para todos. Para los que aman a Dios. Y lo acabamos de repetir hace un momento. ¿Quién ama a Dios? Así es. Entonces, si un hermano no obedece la voluntad, vive constantemente en el pecado, vive y no quiere obedecer al Señor, pues no puede decir que lo ama, ¿no? No me digas que me aman, no me digan que me aman si no hacen mi voluntad, ¿no? Si no obedecen mis mandamientos, dice el Señor. Y el 5, las consecuencias. Las consecuencias. Siempre, amado, debemos advertir cuáles son las consecuencias de no obedecer a Dios. Cuando compartas el evangelio a un incrédulo, dile
¿Cuál es la consecuencia? La paga del pecado es muerte. Que va a haber un juicio final. ¿Dónde va a pasar tu alma? La eternidad. Siempre hay que advertirlo. Siempre hay que dar las consecuencias. Pero también incluso, ¿no?, a nuestros hermanos que ya creen. ¿Cuál es la consecuencia de desobedecer a Dios? Que sus promesas no se cumplen en tu vida. Que puedes tropezar. Que puede sucederte lo del pueblo. ¿Recuerdan que hemos dicho? No digamos que tanto es tantito, ¿no? Bueno, empiezo con poquito, sigo viviendo con un pie en el pecado, un pie en el mundo. Es poquito. Ese poquito te lleva a terminar resbalándote y ensuciándote completamente. Así es el pecado. El pecado no lo podemos consentir. Esos son los 5 elementos de la exhortación de Josué que podemos aplicar en nuestra vida. Sabemos que desafortunadamente el pueblo de Israel olvidó la promesa y no hicieron caso a la exhortación y trágicamente caerían en idolatría y por supuesto pues no tomaron en cuenta esas consecuencias que Josué les advirtió. Y hoy en día, amado, yo te diría, para una persona que no es creyente, el no hacer caso a la exhortación, al evangelio, a aceptar a Cristo en su corazón, significa rechazar a Dios e ir a condenación, ¿no? Ir al destino que es la muerte eterna. Y sufrir la misma consecuencia que dice el 16 que leíamos, ¿no? Entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Rechazar a Cristo es no participar de la salvación y perecer es muerte. La ira de Jehová se encenderá, porque la paga del pecado es muerte. Pero para un creyente, ¿cuál sería el rechazar una exhortación? La exhortación de un hermano acerca de alguna mala conducta, algo que tiene que mejorar un hermano. Si está sustentada bíblicamente, que es lo que debemos hacer, lo vimos, ¿no? Mostrar promesas, exponer la fidelidad, pues es desobedecer a Dios, no amarlo. Alguien que está desobedeciendo, alguien que no quiere, a pesar de la exhortación, cambiar su vida, pues está siendo desobediente y no está amando a Dios, ¿no? Como debe de amarse, como Él lo merece realmente. El insistir en seguir participando de un pecado o de las obras, ¿sí?, de la carne y seguir en el mundo es como pisotear el sacrificio de la cruz, como lo comentábamos la semana pasada, ¿no? Puesto que ya hemos recibido ¿qué? El conocimiento de la verdad. El creyente, el que ya asiste a una iglesia, el que ya conoce al evangelio, el que ha recibido a nuestro Señor Jesucristo, es alguien que ya tiene el conocimiento de la verdad, ¿no? Y te pido que lo volvamos a leer ya para terminar. Hebreos 10, 26 al 29. Precisamente, amado, como a manera de exhortación para todos nosotros, para todos. Seamos exhortados de cambiar. Hebreos 10, 26 al 29. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expiación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así es, amado. Y sigue hasta el 29, por favor. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Así es. ¿Te das cuenta? Aquí lo está dirigiendo a los hebreos, a la iglesia de aquellos que ya habían creído, ¿no? Los hebreos del mismo pueblo de Pablo que ya conocían el evangelio, ya conocían
que Cristo era el Salvador, era el Mesías. Por eso se dirige con ellos así, porque ellos conocían. ¿Qué pasa con el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos? Muere irremisiblemente. Por eso Pablo se dirige así con ellos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Amado, está hablando del que peca deliberadamente, ¿no? El que ya conoce la verdad y sigue. Si un hermano que está siendo exhortado, si hoy a través de estos versículos estamos siendo exhortados nosotros mismos para cambiar algo que sigue en nosotros todavía, con los que seguimos batallando, con algo que sigamos viviendo de las cosas del mundo. Si no hiciéramos caso a esa exhortación, o el hermano que no le hace caso está haciendo esto, ¿no? Es como pisotear al Hijo de Dios, la sangre del pacto. Amado, al igual que Pablo exhortó a los hebreos aquí y Josué al pueblo de Israel, como lo vimos, hoy nosotros debemos tomar en cuenta esta exhortación también y mantenernos firmes y orando para que el Señor acelere nuestra santidad, para que manteniéndonos íntegros en nuestra forma de vivir, podamos con toda autoridad exhortar también a los que aún no conocen al Señor. Porque si no somos íntegros, ¿cómo podemos exhortar, no? Si yo hoy me levanto aquí y les digo esto, pero mi forma de vivir muestra completamente otra cosa, alguien podría decir, bueno, ¿y cómo, no? Oremos para que el Señor nos mantenga firmes, para que nos santifique, que ese proceso de santidad que todos estamos viviendo lo acelere el Señor, para que podamos de esa manera exhortar con autoridad. No solo a los que no conocen, también a nuestros hijos, que son los que más nos ven, ¿no? Los que nos conocen cómo vivimos, cómo actuamos, qué hacemos, lo que decimos de este lado, lo que decimos de la palabra y lo que hacemos, lo que vivimos. Y también a nuestros hermanos en la fe, que podamos exhortar con autoridad, con la autoridad como la de Josué, como la de Pablo, con la autoridad que nos ha dado el Señor de ser hechos sus hijos, pero con esa integridad que debemos mostrar también. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Te invito a que te levantes para que terminemos en adoración a nuestro Señor, agradeciéndole por este mensaje. Y amado, no dejemos de orar. Y es más, con este fondo musical, antes de empezar a adorar, quisiera que oremos todos juntos. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor Jesucristo, Padre Celestial, Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te pido en este día, Señor, que tu exhortación, Padre, que tu mensaje mueva nuestros corazones, toque fibras, nos incomode, Señor mío, para que transformemos nuestra manera de vivir, Señor. Cualquier cosa con la que estemos luchando, Señor, cualquier pecado, cualquier ofensa, cualquier actividad que te ofenda, Señor, que hoy, Padre, tú pongas ese deseo en nosotros, ese querer como el hacer, tu buena voluntad, para que la quitemos, Padre, para que podamos caminar en obediencia, Señor mío, en integridad, solamente adorándote a ti y no a los dioses ajenos que en algún momento se levantaron en nuestro corazón o que hoy mismo siguen amenazando
con levantarse, con esos ídolos que no necesariamente solo son imágenes, lo sabemos, sino son ídolos que se levantan delante de nosotros y que estorban nuestra relación contigo. Acelera nuestra santidad, Señor. Apártanos, Padre, cada día más para ti, Señor. Que podamos decir, Señor, que en verdad somos tus hijos y te amamos y te obedecemos. Y que nos des, Señor, también ese deseo de exhortar a nuestros hermanos, al que veamos triste, Señor mío, consolarlo, al que veamos afligido, Señor, darle tu palabra, Señor mío, animarlo, al que veamos perdido o que anda, Señor, desviándose, alejándose, Señor, que tú nos des palabra para volverlo a traer, para hablarle, Señor mío. Y a todos aquellos que hoy no te conocen, Señor, que podamos llevarles las buenas nuevas, llevar tu evangelio, Señor, y cumplir con tu gran comisión. Te pedimos esto hoy en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.